en toda la República Argentina. Estás escuchando Noticias Urbanas por Sónica. 23 grados la temperatura aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y tenemos en línea al analista, sociólogo, de la consultora Circuitos. Me estoy refiriendo a Pablo Román. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Fernando Riva aquí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte en el programa. Te agradezco tu tiempo. Y bueno, mucho se ha hablado y especulado acerca de cuáles fueron las razones del resultado del 26 de octubre. Por supuesto, nos gustaría en este programa sumar tu mirada a qué pasó en la sociedad para que esto sucediera. Bueno, me parece que en primer lugar hay como una instancia de que hay un sector de la sociedad que quiere de alguna manera completar el ciclo de experiencia con Milei, ¿no? Me parece que eso está planteado. También es cierto, un poco por lo que hemos visto todo este año, ¿no?, que las elecciones provinciales son una cosa y la nacional es otra, ¿no? Cuando juega Milei parece que cambia, ¿no? Que es otra instancia. También lo vimos un poco en 2023, digamos, ¿no? En el sentido de sobre todo, digo, que el gobierno terminó la PASO y la general con cerca de 30 puntos y en el balotaje, bueno, hizo una diferencia muy grande. Y creo que también hay algunas cuestiones que como ustedes decían recién, ¿no?, que le dan como cierto aval al gobierno, sobre todo me parece el rol de Estados Unidos, que le permite garantizar o al menos prometer una cierta estabilidad que ante la elección no estaba planteada así. Y después me parece que también hay algunas situaciones que tienen que ver con lo político ideológico, ¿no? Veníamos analizando previo al 26 de octubre que la única variable que el gobierno le daba bien o tenía peso para jugar era la ideológica, la idea del antikirchnerismo, el antiperonismo. Después todo el resto de las variables le daban mal al gobierno, digamos, ¿no? Un gobierno que estaba mal en la micro, que se le había empezado de alguna manera a desacomodar la macro, que políticamente venía con una interna muy grande, venía con denuncias de corrupción, en el caso de Karina Milei, ¿no? Venía con un candidato en la provincia de Buenos Aires vinculado a una persona que estaba en una causa de narcotráfico en Estados Unidos, le renuncia el canciller 4 días antes de la elección, ¿no? Y creo que todo eso, de alguna manera, para otro gobierno hubiese sido letal. Para este gobierno me parece que no, fundamentalmente, primero por el temor a que vuelva el kirchnerismo, porque también el adelantamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires generó como una especie de ola, ¿no? De decir, bueno, el peronismo está de nuevo, está de vuelta, el peronismo puede ser una alternativa opositora, y creo que también en un sector ese temor frente a esta necesidad también de primero completar ese ciclo, o al menos seguir haciendo la experiencia con ese ciclo, que fundamentalmente se basa en la relación entre el sacrificio y la esperanza. Y después creo que hay ahí una situación que tiene que ver con que si ganaba el peronismo también se esperaba que el 27 de octubre la situación sea caótica, ¿no? Y creo que todo eso forma parte del análisis. Ahora, después, para responder estrictamente a la pregunta, y es difícil, ¿no?, entender qué es lo que pasó, sobre todo de septiembre a octubre, en la percepción de las personas, porque, bueno, el gobierno, La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires hizo una remontada de 15 puntos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, en la percepción de esas personas que por un lado, bueno, también es cierto, ¿no?, muchas personas no fueron a votar en septiembre y se volcaron en la elección de octubre, pero por ejemplo, en muchos municipios el resultado de la elección salió invertido, ¿no? Exacto. Entonces también ahí el rol de los intendentes, fundamentalmente, ¿no? Creo que tiene que ver
digo, el rol de los intendentes, no solamente en términos de militar la elección, sino también de cómo la gente entiende el rol de los municipios, el rol de los intendentes y la discusión más nacional de cómo se conforma de alguna manera el Congreso Nacional para darle apoyo al gobierno, ¿no? A ver, me agarro de este último punto, ¿no? Del que estás haciendo referencia. Yo creo que la gente en general, y en todos los distritos, no solo en la provincia de Buenos Aires, la gente tiene bastante claro qué es lo que se va a votar y qué es lo que quiere. Más allá de que esté informada o no. Me pasó de estar con muchísima gente que no tenía ni siquiera la más pálida idea de qué había pasado con Spert o qué era lo que se había arreglado con Estados Unidos, y fue a votar el 26 de octubre, sin saber nada de esas dos cosas. O sea, poca influencia mediática y de redes. Pero me da la impresión que lo que vos decías de que la gente tiene esa capacidad de diferenciar una elección provincial, donde vota los concejales, que probablemente los conozca, los intendentes, y que en el plano del 26 de octubre ya era un plano nacional, ya era un grado de debilidad extrema del gobierno por todo lo que vos fuiste definiendo, y había un miedo real a que el lunes volara todo por el aire, ¿no? Vos abonás esa idea de que la gente votó en defensa propia también, ¿no? De tener una cierta tranquilidad y realmente no pareciera haber votado con el bolsillo, ¿no? Sí, creo que es una de las variables y creo que tiene peso en el análisis. Sobre todo porque también está como todavía muy presente el trauma de la inflación, ¿no? Y la idea de volver a una situación similar, bueno, creo que también influyó. Pensemos que el viernes antes de la elección parecía que se venía la devaluación, digamos, ¿no? Que el mercado lo estaba empujando al gobierno a una devaluación. Entonces, no es solamente, por eso digo, a veces es difícil explicar. Sí, es multicausal, ¿no? Por supuesto. Sí, y sobre todo de una manera total, digamos, ¿no? Hay baches también en la explicación. Uno tiene que saber que hay cosas que no puede explicar del todo, digamos, ¿no? Porque no es solamente el miedo, el miedo cuca, como decía el gobierno, sino también uno de los principales aliados, o al menos aquel actor al que el gobierno destina gran parte de su iniciativa política, que es el mercado, digamos, ¿no? Entonces el mercado también estaba empujando a esa debilidad que vos bien marcás del gobierno, y creo que la ciudadanía de alguna manera entendió que tenía que apoyarlo a Milei frente a esa situación de debilidad. Entiendo que hay un aspecto que tiene que ver con eso, con defensa propia, pero también es cierto que, como vos decías recién, ¿no? No es un cheque en blanco al gobierno, porque la gente también entiende que su situación económica es mala y está necesitando también que el gobierno genere condiciones de mejora de esa situación y de esa condición que tiene que ver con la microeconomía, porque por eso decía, ¿no? El anclaje son dos conceptos que no tienen tanto que ver con lo material y con la vida concreta. Bueno, sí, el sacrificio, digamos, ¿no? La idea de seguir haciendo un sacrificio y la idea de la esperanza, pero cuando eso se pone en juego, uno diría, bueno, la mayoría de la población está en un proceso de retracción económica, caída de la actividad, bajos ingresos, y eso no termina de pesar porque hay una idea de que se hace un sacrificio, un esfuerzo en pos de un objetivo que no es tan tangible, sino que tiene que ver más con esta idea de confiar que el gobierno puede sacar la situación adelante y darle una oportunidad más. Eso
digo, bueno, a veces es difícil de comprenderlo cómo opera en la cabeza de cada uno, pero sí es cierto que la situación económica está planteada y creo que el gobierno no tiene un cheque en blanco y el gobierno tiene que atender también a esa demanda. Creo que el gobierno atendió a una demanda, que es la idea de bajar un cambio en términos discursivos, de generar también un diálogo con otros sectores de la política que ya lo había generado, pero que también se le había roto, como el de los gobernadores. Pero me parece que lo que le queda pendiente y el desafío que tiene el gobierno es generar mejores condiciones para las mayorías, porque los problemas que tenía hasta el viernes antes de la elección no desaparecieron. Pablo, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano. Te quería preguntar en relación a esto del cheque en blanco, que me parece interesante, que vienen hablando acá, que te preguntaba Fernando. ¿Cuánto dura, digamos, la gente está bien, apoya al gobierno, dice, para que todo esto no explote el lunes? Pero como decís vos y como decía Fernando, la situación sigue siendo complicada. ¿Vos cuánto creés que hay de paciencia en la gente para que esto se revierta? Porque me da la impresión de que, como bien decían ustedes, está bien, no queremos que explote, pero tampoco podemos seguir así 2 años más. No, bueno, claro, esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? Y esa relación entre sacrificio y la esperanza es muy elástica y se va estirando, ¿no? Se va estirando. Yo sinceramente, no tengo una respuesta concreta a esa pregunta porque, digo... Dependerá de lo que hagan, ¿no? También, perdóname. ¿Cómo? Dependerá de lo que hagan, ¿no? También. Sí, dependerá de lo que hagan, dependerá también de cómo la gente entienda lo que se viene, fundamentalmente las reformas, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la reforma laboral, porque hoy el trabajo es un tema muy sensible, digamos, ¿no? Como antes era la inflación, hoy es el trabajo. Y creo que ahí el gobierno, bueno, tiene una situación compleja, ¿no? Uh-huh. Compleja, porque también, Antonio, hay algo que es difícil de entender. La gente, cuando uno en los estudios cualitativos pregunta, y la gente quiere, por ejemplo, que se generen más puestos de trabajo en blanco, ¿sí? Ahora, cuando vos ves la tendencia del mercado de trabajo, no va hacia ahí, no viene yendo hacia ahí. Uno diría todo lo contrario. Hay más flexibilización, hay despidos, empiezan a combinar distintas formas del trabajo, digamos, ¿no? El trabajo asalariado con el de las plataformas. Sí, ¿no? El pluritrabajo, ¿no? Hay mucha gente hay una necesidad de recomponer ingresos por afuera del trabajo formal asalariado, digamos, ¿no? Entonces, uno diría, el gobierno que fomenta también esas nuevas formas de trabajo, bueno, frente a esta demanda que tiene un sector importante de sus votantes, no solamente de los opositores, de sus votantes, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué significa la modernización laboral? Bueno, y creo que eso es un tema. Después, cómo se procese socialmente eso, bueno, se verá. Uno no puede. Yo creo que un aspecto crítico puede ir por ahí, pero no se puede hablar de un plazo en términos de, bueno, cuánto aguanta la gente. Claro. A ver, el peronismo pareciera, o sea, digamos, no sé si obtuvo un resultado muy bueno o muy malo, eso se verá en el futuro y también de acuerdo a lo que haga exactamente en espejo con el gobierno. Pero de alguna manera parece más anclado en mirar el pasado, en algunos derechos que se han perdido y demás, que en soluciones a este dilema complejo que propone la política económica del actual oficialismo. O sea, lo que vos decías hace un rato, que se llama lisa y llanamente recesión, ¿no? Y la recesión, bueno, es la que genera despidos, que tengas que tener 3 trabajos, que trabajes un poquito de Rappi, un poquito en el Uber, un poquito donde puedas, para tratar de completar ingresos. A ver, el peronismo, ¿qué debería hacer en tu mirada para volver a reconectar con la gente, para volver
a meterse para formar una corriente esperanzadora, nuevamente. En una época me acuerdo que el eslogan decía: el peronismo vuelve a emocionar. Bueno, el de ahora no emociona. ¿Qué debería hacer para emocionar? Sí, yo creo que, como vos decís, digamos, ¿no? Hoy el peronismo está en una posición defensiva. Esa posición defensiva lo obliga a mirar para atrás, digamos, ¿no? A defender conquistas, derechos, pero también es cierto que frente a esa situación mucha gente te dice: mirá, pero antes con el peronismo también estábamos mal, digamos, ¿no? Mi situación también era mala, no era, y sobre todo con el gobierno de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Porque también el discurso dominante ha logrado encapsular al peronismo en el gobierno de Alberto Fernández, y eso, bueno, también es una victoria, digamos, ¿no? Del discurso hegemónico. Yo creo que el peronismo, el peronismo ganando o perdiendo creo que tenía la misma responsabilidad, que es encontrar ese proyecto político que represente a los que hoy se sienten afectados, atacados por las políticas del gobierno de Milei, y con una perspectiva hacia adelante también para poder dialogar con otros sectores de la sociedad. Y yo creo que ese proyecto, ese plan, no está claro hoy. No está claro también por esta situación defensiva en la que se encuentra. Creo que cuando uno mira sobre todo en los sectores, en la base social del peronismo, por ejemplo, la idea de la unidad tiene un peso muy fuerte, pero la unidad no electoral, no frente electoral, sino la unidad que signifique también poner un poco por delante los intereses de estos sectores de la sociedad que se sienten afectados, y no poner sus propios intereses, ¿no? Que es lo que genera de alguna manera la interna, ¿no? La discusión interna. Porque, si uno mira un poquito para atrás, el peronismo venía en una situación crítica, te diría, con un riesgo muy grande, que es el de la fragmentación. El proceso de consolidación de esa unidad en la provincia de Buenos Aires, con todos los problemas que tuvo, digamos, ¿no? Y ahí algunos dirigentes con mayor peso para tratar de generar o de sostener esa unidad, como por ejemplo Sergio Massa, pero también con muchas tensiones, generó una expectativa, abrió una ventana que no se pudo sostener en octubre, porque también creo que ahí hay una discusión respecto a lo que significa el desdoblamiento, más allá de si Cristina Fernández de Kirchner tiene razón, si Kicillof tiene razón. No me meto en esa discusión, pero sí es cierto que a los hechos el desdoblamiento generó una situación compleja, delicada, porque no pudo consolidar ese movimiento que se generó en septiembre, digamos, no lo pudo sostener. Yo creo que ese resultado no es bueno para el peronismo, tampoco es bueno para el gobernador, para Kicillof, digamos, ¿no? Sí, claro. Kicillof, yo creo que necesitaba el triunfo de octubre para consolidar de alguna manera su proyecto. Ahora, el resultado lo que hace, claramente hace poner los pies sobre la tierra a mucha gente que pensaba que ya estaba resuelta la interna y que con eso se superaba todo, y que ahora el resultado de octubre los pone a todos más o menos en el mismo lugar. Dio por tierra con eso. Yo te agradezco muchísimo, Pablo, este ratito con nosotros. Obviamente se nos acabó el tiempo. Siempre sucede lo mismo cuando nos ponemos a charlar de las cosas que nos gustan. Te agradecemos por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo, ¿sí? Bueno, les mando un fuerte abrazo y cuando quieran seguimos charlando. Hasta la próxima, sí señor. 13 horas 2 minutos en toda la República Argentina. Disculpas a